precandidato a las elecciones presidenciales de este año, Jaime Dunic. Querido Jaime, ¿cómo estás? Buenas noches. Durante este tiempo hemos perdido un analista y hemos ganado un candidato. ¿Cómo estás? Jorge Luis, muy buenas noches. Soraya, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí y un saludo cordial a toda la audiencia. Le estaba comentando a Soraya que la carrera política de Javier Milei ha comenzado también haciendo análisis financiero, análisis económico en los canales de Argentina, y así fue su salto también a la política, fue diputado y finalmente presidente. ¿Piensas que lo mismo va a ser para ti? Bueno, yo creo que no hay que dar muchas vueltas. Creo firmemente que puedo hacer las propuestas y ejecutar las propuestas que el pueblo boliviano necesita. No creo que hay que esperar, sinceramente, Jorge Luis, hasta el 2030, como mucha gente me lo ha dicho, porque te voy a ser muy sincero. Por lo que estamos viendo en el día a día en materia económica y lo que estamos viendo hoy en materia política, el 2030 está muy lejos. No podemos esperar tanto tiempo. Ahora se tienen que introducir los cambios. Ahora hay que buscar el candidato único, porque el 2030 capaz no tengamos el país que queremos, ¿eh? Jaime, ¿cuál ha sido el punto de inflexión, el momento preciso en el que usted ha dicho, ok, me voy a lanzar como candidato? Mira, Soraya, ha habido dos temas importantes. El más importante de todos ha sido que, viendo cómo está la situación económica que se deteriora en cada momento, viendo yo desde el presupuesto general del 2025 todo lo que se introdujo en cuanto a perseguir y acabar con ciertas libertades, ¿no es cierto? Esa intencionalidad de ir por la propiedad privada en esa disposición séptima, el hecho de que ya estaba escrito que las reservas iban a entrar en garantías, y el hecho de que en el ámbito político preelectoral, este bloque de unidad, que la verdad que tuve yo mucha esperanza en eso, y al mismo tiempo fue muy crítico justamente por la preocupación de que no esté funcionando. Yo fui uno de los primeros a decir, esto parece que no va a funcionar. Veo muchas rajaduras en el bloque, veo mucha crítica, veo mucha incertidumbre, no veo respuestas a las preguntas más básicas, y el hecho de que no hay propuestas concretas de qué va a pasar con el país. Mira, ¿qué propuestas realmente hemos escuchado? Lamentablemente, propuestas de que en 100 días va a haber dólares y que se va a conseguir un financiamiento monstruoso de la comunidad internacional. Eso no me soluciona la vida, ¿no es cierto? Mi problema no es que no hay combustible solamente y faltan dólares. ¿Cuál es la visión de país que se me ofrece? Traer dólares en 100 días y endeudarse 16 mil millones de dólares, eso te puede ofrecer un socialista, te puede ofrecer un comunista, te lo puede ofrecer el MAS también y lo puede cumplir. Entonces, el hecho de que no ha habido claramente, ¿no es cierto?, una manifestación por la oposición de realmente cuál es el tipo de país que queremos, me ha llevado a tener que tomar esta decisión, no para dividir el voto, sino para introducir el debate en la oposición sobre estos temas, estimada Soraya. Y por supuesto hay otro tema que no es menor, el tiempo. Yo he sido muy crítico que para ser precandidato había que tener estas 5 P's de las que hablaba siempre, y una de las P's es partido. Sé que no lo tengo, vengo con ese defecto, si quieres verlo, pero estoy trabajando en eso, y creo que la introducción del debate y la introducción del cambio real va a llevar también a que la negociación, porque es así como funciona con las siglas, se pueda hacer también más fácil. Exacto, quiero justamente ahondar un poquito en ese tema, Jaime, para que nos comentes cómo estás trabajando este tema. Los vehículos que quedan, en este momento los vehículos electorales que están disponibles son el Movimiento Tercer Sistema, que, bueno, sabemos Félix Pazzi es muy, digamos, enemigo de las propuestas que usted tiene. Tenemos a UCS, que podría ser uno de los vehículos, y el PAMBOL, ¿no? ¿Cuál es
De resto, me parece, no sé si estoy equivocado, si quedan todavía más opciones. Bueno, quedan también algunas opciones más. Es más, creo que a partir de lo sucedido hoy van a aparecer otras también. Porque hay ya, mira, si me permites hacer una referencia a cuando se ve el bloque de unidad. Yo te voy a ser sincero, estimado Jorge Luis, yo tuve siempre dudas de que alguien se baje realmente del bloque de unidad. ¿Por qué? Por el tema de siglas. UN es una sigla que sí o sí tiene que ir a una elección. Entonces, si Samuel se baja, no solo que pierde la oportunidad de ser presidente, sino pierde su sigla. ¿Te das cuenta? Entonces, y Samuel nunca iba a perder la sigla. Por el otro lado, Tuto Quiroga tiene, ¿no es cierto?, a demócratas, por un lado, y si él se bajaría, demócratas perdería la sigla. Entonces, no se ha hablado mucho de ese análisis y yo lo he hecho de manera minuciosa como analista que soy y me di cuenta que la posibilidad que se bajen era prácticamente cero. Entonces, eso también me ha llevado a la conclusión que obviamente cuál sigla tienes no es solamente, como decíamos hace un momento, querido Jorge Luis, no es solo un vehículo, es una maquinaria compleja que tiene también fecha de expiración si es que no se hace algo, ¿no es cierto? Si no participa en una elección. Te cuento que hay solo tres partidos, siglas, que pueden darse el lujo de no participar en una elección. Es el FRI, es UCS y es el PDC. Todas las demás sí o sí deben de participar. Entonces, yo hacía la metáfora de que esto es como tomar un viaje en el mundo electoral, en el mundo político, pero para ese viaje te debes de viajar en un avión de una aerolínea. Entonces tienes aerolíneas que están a punto de perder su licencia, tienes aerolíneas que pueden darse el lujo de esperar un tiempo más, tienes aerolíneas que simplemente no pueden despegar, tienes aerolíneas que no van con la forma de viaje que quieres tener, tu ideología, tus principios, y tienes alguna aerolínea que despegó y capaz de dar la vuelta. Creo que varias se podrían dar la vuelta y aterrizar de nuevo, dado el hecho del evento importante político de hoy, de que Tuto Quiroga prácticamente habría roto con el bloque de unidad. Jaime ha recibido invitaciones ya en estas últimas horas de algunos partidos políticos, de algunas personalidades que lo han invitado a formar parte de algún bloque o de algún partido. Ya seguramente ha recibido llamadas. ¿Lo está pensando? Cuéntenos si se puede. Sí, por supuesto, Soraya, comentando hasta donde se puede sin violar, obviamente, los principios básicos de confidencialidad que son fundamentales para seguir manteniendo la confianza en las negociaciones. En realidad debo comentarles algo interesante. Yo en realidad ya en octubre, noviembre del año pasado tenía la oferta de una sigla, digamos, para ser candidato a la presidencia. Sin embargo, estaba haciendo obviamente un trabajo muy profundo de evaluación y también veía que es muy importante, estimada Soraya, pensar de que no se trata simplemente de una sigla o de un simple vehículo, la verdad. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene la democracia de Bolivia hoy en día es que una forma de destruir la democracia ha sido destruir la institucionalidad de los partidos políticos, la destrucción que ha habido a los partidos políticos para que el movimiento al socialismo pueda permanecer en el poder. Entonces, para mí, uno de los requisitos, en realidad, que he puesto ha sido que primero debo formar parte del partido, es decir, debo ser un militante activo del partido político, porque la misión, creo que de un precandidato, ¿no es cierto?, es tratar de reconstruir la institucionalidad democrática del país partiendo del propio partido que te lleva a la elección. Por eso,
Yo decía que no puede haber partido prestado ni candidato prestado. Eso es algo que también critico mucho yo en su momento al bloque al bloque de unidad. Entonces, eso es bien importante. Okay. Sin embargo, vi que no era el instrumento apropiado, pero sí he tenido aproximación con varios, estimada Soraya, y sigo en esas conversaciones. Te puedo decir que en las últimas 6 horas he estado conversando también con alguno de ellos. Jaime, pasemos ya a hablar acerca de la propuesta económica. Creo que lo que más quiere conocer la gente es cómo estás pensando resolver este tema y si esto se enmarca en lo que está conocido en el espectro político como extrema derecha. Bueno, mira, yo creo que hay en primer lugar una confusión, diría yo, sobre esto de izquierda, derecha y que el liberal está en la derecha. Mira, no es realmente así, no es realmente así. Es más, yo te diría que más bien cuando hablamos de liberalismo, el liberalismo en realidad se podría ver como hasta una tercera opción. Yo lo veo así. No te olvides que en la derecha tienes dictaduras, ¿no es cierto? Has tenido Pinochet, has tenido Duvalier, Marcos, Panzer en la dictadura, ¿no es cierto? Eso era derecha. El liberalismo no está ahí. En realidad el liberalismo no cae en la derecha porque en realidad no defiende la autoridad, el nacionalismo, ¿no? ni la moral, digamos, conservadora impuesta a la fuerza. Y tampoco obviamente cae en la izquierda porque rechaza todo ese igualitarismo forzado que se busca, los impuestos progresivos, el estado de bienestar, el intervencionismo. Entonces, ser liberal en lo económico y en lo personal, ser enemigo del poder, del Estado, de la bota dura, ¿no es cierto? Y por lo tanto, hay una definición, si me permites, que me gusta mucho, de cuál es la diferencia entre izquierda, derecha y liberalismo, como una tercera opción en realidad. La izquierda se dice que es una forma de pensar, ¿no es cierto? Al de la izquierda le preocupa mucho con quién comercias, con quién haces comercio, pero no le interesa con quién te acuestas. La derecha es no colectivista, digamos, ¿no? Es colectivista la izquierda. Exactamente. A la derecha no le importa con quién comercias, pero sí le interesa con quién te acuestas. Al liberal no le interesa con quién comercias y no le interesa con quién te acuestas. Esa es una definición también sencilla, digamos, de lo que es realmente liberalismo, izquierda y derecha. Y tú mencionaste la palabra neoliberal. Eso también históricamente, te comento, no es necesariamente preciso. En 1939, cuando hubo la gran reunión en el coloquio famoso que se dio en 1939 para tratar de reubicar justamente el pensamiento económico, liderado esa reunión importante con Hayek, con la presencia de muchos economistas a nivel mundial, de talla mundial, y estaba Rostow, y justamente definieron el neoliberalismo más bien, y ahí nació, creo que por primera vez, la palabra neoliberal. El neoliberalismo era más bien alguien que estaba de la izquierda tratando de volverse más hacia la derecha, ¿no es cierto? O más liberal. Y la definición final ha sido que el neoliberalismo está en el centro. Entonces, curiosamente, cuando vemos históricamente el nacimiento de la palabra neoliberal, el neoliberal es el que está en el centro, es el socialdemócrata. A ver, pero vamos entonces a tus propuestas económicas. ¿Cómo vas a resolver esto? ¿Va a haber endeudamiento? ¿Cómo se va a quitar la subvención? ¿Se va a reducir el Estado? ¿Qué planteas? Bueno, mira, mi propuesta es muy clara en el sentido, y lo pongamos de la siguiente manera, estimado Jorge Luis. La economía, siempre digo, tiene que tener 2 etapas para solucionarse. Uno es una etapa que lo llamo sala de emergencia, donde evidentemente entran los temas que tú dices, ¿no es cierto? Reducción del gasto público, por supuesto, y evidentemente tiene que ser lo primero que tienes que hacer para salvar la economía.
pero creo que también es importante que la gente sepa, ¿no es cierto?, qué es realmente lo que se va a hacer con la economía después, en rehabilitación, ¿no? ¿Qué tipo de economía? ¿No? Entonces, yo quiero ser presidente justamente para después de sanar la economía, poder pues plantear primero que Bolivia no puede seguir siendo una nación rehén del propio gobierno, ¿no es cierto? Creo que debe haber un presidente que le devuelva al ciudadano el lugar que jamás debió haber perdido en primer lugar. Los ciudadanos debemos ser centros de la vida política, económica y moral de nuestro país. ¿Cuándo lo hemos perdido? Pero claro que hemos perdido. No eres tú el centro de la vida política. El hecho que justamente, ¿no es cierto?, tenemos una situación donde un tribunal constitucional puede definir si va a haber o no va a haber elecciones, o puede dividir las elecciones, puede haber prorrogados que pueden continuar después de un periodo electoral, más allá del hecho de la discusión si debería haber elecciones judiciales o no. No somos el centro de la vida política. El hecho de que se ha constituido en el país un mecanismo de elección, ¿no es cierto?, de acceder a la vida pública, como lo estoy haciendo yo, con las dificultades del sistema de partidos que existe, que hace que sea muy difícil para un ciudadano de a pie entrar en la política, eso significa que no eres el centro de la política. La economía, no somos nosotros el centro de la economía, porque tienes un Estado, un gobierno que constitucionalmente planifica la economía, define qué se debe producir y cuándo, y no solo eso, limita a quién vende, a qué precio y cuándo vende. Y la moral de nuestro país ha desaparecido. Tenemos un pedófilo hoy en día con orden de aprehensión, ¿no es cierto? Y no pasa absolutamente nada en el país. Se ha normalizado la corrupción, se ha normalizado el violentamiento a la ley, se ha perdido el Estado de Derecho. Entonces, Jorge Luis, los ciudadanos ya no somos el centro ni de la vida política, ni de la economía, ni la moral de nuestro país. Jaime, hemos salido a las calles para preguntarle acerca de su candidatura a la gente. Esto es lo que han respondido. Según su opinión, ¿cuál es el perfil ideal que debería tener un candidato para enfrentar la actual coyuntura del país? No ser boliviano, que ese es nuestro problema. Disculpe. Tiene que tener preparación mínimamente en economía, en diferentes áreas, ¿no?, del quehacer. Pero fundamentalmente también tiene que ser una persona que esté dispuesta a dar la cara, a enfrentar situaciones difíciles, porque va a ser difícil. La coyuntura del traspaso y del empezar un nuevo gobierno no va a ser fácil, tiene que prepararse. Tiene que tener buenas propuestas que por lo menos ilusionen a la población, ¿no? Porque por el momento yo veo que más que todos los candidatos se dedican a criticar, a hablar para otro candidato, su pasado y tantas cosas. Y pienso que eso no debe ser. Deben ellos proponer lo que ellos quieren hacer para mejorar las condiciones de este país. Bueno, yo pienso que ante todo no tiene que ser corrupto, como todos los que están ahora, y tiene que tener una visión de país, ¿no? Porque los actuales nos están arruinando, la verdad. Me parece que debe tener principios morales, religiosos, y saber que siempre hay un señor arriba que va a estar viendo lo que uno hace, ¿no? Porque mientras no tengamos a Dios, entonces no se obra bien, no sabe qué es bueno y qué es malo. Jaime, ¿por qué tenemos que votar por usted? ¿Por qué debemos elegirlo? Justamente por lo que la gente está pidiendo. Acababa de hablar que vas a ser el centro de la vida política, económica y moral de nuestro país. También creo que es importante que se hable fundamentalmente de un gobierno que sea limitado y libre a la población. Hoy en día, ¿no es cierto?, tenemos un gobierno que nos ha puesto en una situación tan compleja donde ya no se trata de qué nos va a dar el Estado, sino de lo que nos ha quitado el Estado, y debemos de recuperar, debemos devolver el poder a las personas, debemos pues tener una máquina, porque hoy en día tenemos una maquinaria estatal, yo digo, que ha convertido el mérito, fíjate, en sospecha, la propiedad privada en pecado.
Ser empresario es mala palabra. Ser capitalista es peor, ¿no es cierto? O sea, básicamente se estableció que la empresa es un delito. Y la libertad y la justicia se han vuelto un privilegio. Y por supuesto, definitivamente, la corrupción, luchar contra la corrupción de verdad. Y la única forma que vas a luchar contra la corrupción efectivamente es reduciendo el tamaño de la burocracia estatal. Por cada burócrata que tienes y por cada norma que tienes del gobierno, tienes ahí hechos potenciales de mayor corrupción. Y yo creo que es bien importante que pensemos en eso, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, yo pienso que hay que quitarle justamente el poder al Estado para devolvérselo al ciudadano, devolvérselo a las regiones. Yo creo que debemos ver, ¿no es cierto?, un nuevo presidente que venga a reducir y a desmontar ese Estado que hoy en día, ¿no es cierto?, está afectando a todo nuestro diario vivir. Estamos en las últimas posiciones en libertad en el mundo. Estamos en las primeras posiciones en corrupción. Entonces creo que es fundamental que esa visión de nuevo país donde justamente el mérito, la propiedad privada, el respeto de la ley, la igualdad ante la ley estén por encima de las cosas, por supuesto. Jaime, ya para concluir, hablemos en relación a los recortes. Sí me interesa mucho saber qué está planteando en términos de recortar al Estado. Hay que reducirlo para que no haya tanta corrupción, para que no hayan tantos burócratas. Se estima que están entre 500 y 600 mil los funcionarios públicos activos actualmente trabajando en el país. Tenemos 18 ministerios, tenemos varias empresas estatales, algunas que funcionan, otras que no. ¿Tiene más o menos la cantidad de ministerios que va a reducir, si va a reducir el Servicio Único de Salud, si va a haber una motosierra para recortar el Estado? Bueno, mira, Jorge Luis, evidentemente ese es un tema bien importante, la reducción del gasto público, pero seamos claros también en eso. No se trata de motosierras y decir afuera o 300,000 empleados a la calle. No. Hagamos un análisis claro de la reducción de gasto. Mira, el gobierno básicamente en los últimos meses o años, en realidad, en los últimos 2 años, se ha desangrado más o menos 5,000 millones de dólares entre reservas de oro, reservas de dólares y lo que es también disminución de las exportaciones que entran obviamente al flujo de caja de dólares del país, a la balanza de pagos. Entonces, lo que tenemos que hacer es reponer todo eso. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Mira, yo lo veo de la siguiente manera. Basta que tengas liberación de importación de combustibles, que es un tema fundamental de la problemática, de verdad, puedes tener un ahorro de cerca del 15% en la importación y en el subsidio. Ahí mismo tienes cerca de 600 millones de dólares. Si atacas a la corrupción en los combustibles, eso es un ahorro de cerca de 20-30%. Debo decirles que pronto voy a emitir un trabajo hecho con un experto en hidrocarburos donde hemos detectado un desvío importante aparente en el tema de combustibles. Ahí tienes, ahí mismo otros 600 millones de dólares, 500 millones de dólares. Si es que sinceras la inversión pública, parte fundamental del gasto público, no puedes gastar 4,000 millones de dólares como en las épocas de bonanza, máximo puedes unos 2,000 millones. Ahí tienes otros 2,000 millones de dólares de ahorro y recorte. No puedes seguir con la locura de 154 empresas públicas que se están haciendo desde el año 2023 al año 2025. Para esa locura, ahí tienes el ahorro de más o menos 1,300 millones de dólares y 400 millones de dólares en nuevos salarios. He perdido la cuenta, querido Jorge Luis, pero si sumas eso más otros gastos superfluos que tenemos ahí de 300 millones, tienes 500 millones de dólares del recorte que puedes hacer inmediatamente y no has despedido a nadie en esta etapa. Después tendrás que hacer otros ajustes más, pero sí te digo un ministerio que de entrada va a desaparecer, el Ministerio de Justicia. Porque si quieres independencia de poderes, si quieres un poder judicial realmente independiente y fuerte, no puedes pues meter al poder ejecutivo y hacer una ligazón entre el poder ejecutivo
y el Poder Judicial. Ese es un ejemplo que te adelanto del tipo de ministerio que no puedes tener. ¿Para qué sirve el Ministerio de Justicia? Sirve simplemente para que la justicia le sirva al Poder Ejecutivo para encubrir la corrupción, perseguir al que piensa diferente, generar toda esta cantidad de prisioneros políticos y encargarse que los prisioneros políticos no salgan de la cárcel. Esa es la única misión del Ministerio de Justicia. Ahí te adelanto un ministerio que va a desaparecer. Queremos agradecerte, Jaime, por habernos contado tus propuestas y bueno, te deseamos suerte en la carrera. Muchas gracias, Jorge Luis. Soraya, muy buenas noches. Buenas Que le vaya bien, buenas noches. Muy bien, ahí tenemos un nuevo candidato. Ahí había una persona que decía, Jaime, no es el tiempo para ti, apoya a un candidato y vas de la carrera, básicamente. Pero vamos a ver. De todas formas, igual se bajará o no se bajará más adelante, dependiendo de las encuestas, pero está planteando algo diferente, ¿no? Claro que sí. Y bueno, ahí está el derecho de todos los bolivianos para participar en las elecciones presidenciales. Así es. ¿Lo ve?